En el anterior vídeo hemos estado contabilizando el número de veces que se ejecuta cada una de las sentencias del algoritmo threesum.count. Hemos hecho esto siguiendo la metodología del profesor Donald Knuth para, analizando el código, la especificación del algoritmo, poder llegar a una conclusión sobre cuál es el tiempo de ejecución del mismo. Vamos a completar este análisis. Hemos visto que la sentencia que más trabajo nos ha costado calcular cuál es el número de veces que se ejecuta es la expresión booleana que hay en la condición del if que aparece en el bucle más interno, que tiene el índice k o la variable índice k. Hemos llegado a la conclusión de que el número de veces que se ejecuta esa expresión booleana, en la que se compara la suma de una tripleta con el valor de 0, es este valor. En función de n será n cubo dividido por 6 menos n al cuadrado dividido por 2 más n dividido por 3. Hemos visto cómo podemos aproximar con la notación tilde o virgulilla esta expresión a esta otra, despreciando este término y este otro término, puesto que cuando n es suficientemente grande, y hemos visto un ejemplo con n igual a 1000, es despreciable lo que pesan estos dos términos frente a lo que pesa este término. Por lo tanto, la aproximación virgulilla nos dice que el tiempo de ejecución se aproxima a n al cubo dividido por 6. En ocasiones podemos prescindir de la constante cuando no queremos comparar este algoritmo con otro parecido y podemos decir simplemente que el orden de crecimiento del algoritmo que estamos evaluando es n al cubo. En general, cuando tenemos una función como esta que nos determina cuál es el tiempo de ejecución, podemos aproximarla a una constante multiplicada por otra función. En este caso la constante sería un sexto. Y la expresión f de n va a tener en general este aspecto, n elevado a cierto exponente multiplicado por el logaritmo de n elevado a otro exponente. En este caso no tenemos un factor que sea logarítmico y únicamente tenemos este factor que sería n elevado a b, n al cubo en este caso. Y la constante a, que en este caso sería un sexto. Prescindimos de la constante cuando queremos hablar del orden de crecimiento. Otros ejemplos de expresiones que podemos encontrarnos cuando estamos calculando el tiempo de ejecución de algoritmos son, por ejemplo, y en este caso pues podríamos prescindir de este término, n medios, puesto que aquí tenemos n al cuadrado y cuanto n va siendo grande, la aproximación a únicamente el primer término, es decir, n cuadrado dividido por 2, tiene sentido porque no estamos perdiendo mucha precisión. Si hablamos del orden de crecimiento, pues prescindimos de la constante 1 medio, de la constante a, que está multiplicando a f de n, que en este caso sería n al cuadrado, y decimos que el orden de crecimiento es n al cuadrado. En el caso de tener una expresión como logaritmo de n más 1, podemos prescindir del 1, puesto que según n se va haciendo grande, no pesa frente al valor del logaritmo de n. Y en este caso, al no tener una constante a multiplicando a logaritmo de n, el orden de crecimiento sería el mismo. Asimismo, podemos aproximar una función que sea una constante como 3. A la aproximación tilde nos quedamos con el valor de la constante, en este caso únicamente tendríamos a. Y el orden de crecimiento decimos que es 1, prescindimos del valor de la constante. Llegados a este punto estamos en condiciones de poder hacer el cálculo final de cuál es el tiempo de ejecución del algoritmo threesum.count utilizando la técnica que introdujimos en el vídeo anterior de Donald Knuth, en la cual lo que hacemos es contabilizar el número de veces que se ejecuta cada sentencia y multiplicarlo por un tiempo de ejecución estimado para esas sentencias en el microprocesador del que se trate. Repasamos en esta figura cuál es el número de veces que se ejecuta cada sentencia con un poco más de precisión, puesto que vamos a contabilizar también el tiempo de ejecución de las expresiones que aparecen en la sentencia for. En particular, hemos calculado antes que el número de veces que se ejecuta esta sentencia, la expresión booleana que aparece en la condición del bucle if, es aproximadamente n cubo dividido por 6. También ese mismo número de veces será el que se ejecute esta expresión k menor que n y k más más, puesto que se ejecuta una vez para cada vuelta del bucle k. La inicialización del bucle, cuya variable índice es k, y estas otras dos sentencias se ejecutará una vez cada vez que se ejecute el bucle cuya variable índice es j. Hemos etiquetado estas sentencias como c y estas sentencias se ejecutan aproximadamente n cuadrado dividido por 2 veces.
¿Por qué? Bueno, pues estas sentencias se van a ejecutar una vez para cada una de las vueltas del bucle J. ¿Y cuántas veces en total se van a ejecutar entonces estas sentencias? El bucle I va a ir generando valores de 0 a n-1 y para cada uno de esos valores J va a ir adoptando los valores de I más 1 hasta n-1. Por lo tanto, lo que hacen estos dos bucles es generar todas las parejas de valores, todas las combinaciones de los n elementos del array tomados de 2 en 2. Luego, por lo tanto, el número de veces que se van a ejecutar esas sentencias sería combinaciones de elementos tomados de 2 en 2, es decir, n factorial dividido por 2 factorial por n menos 2 factorial, lo que es igual a n por n menos 1 por n menos 2 factorial dividido por 2 factorial, que es 2, por n menos 2 factorial. En el numerador y en el denominador n menos 2 factorial, esto es igual a, en el numerador, n al cuadrado dividido por 2 y menos n dividido por 2. Haciendo la aproximación virgulilla o tilde, cuando n sea grande, este término va a ser despreciable, por lo tanto, aproximamos a n cuadrado dividido por 2. Ese es el número de veces que se ejecutan las sentencias que están en el recuadro C. Por último, las sentencias que aparecen en el recuadro B, estas, se ejecutarán una vez para cada una de las vueltas del bucle for cuya variable índice es i, por lo tanto se ejecutarán n veces. Por último, la inicialización del bucle cuya variable índice es i, estas dos sentencias y esta sentencia a la que devolvemos el contador, las que están en el recuadro etiquetado como a, se ejecutan una única vez, cada vez que nos llaman al algoritmo count, una única vez. Por último, nos queda por ver cuántas veces se ejecuta esta sentencia, es decir, la que está en la rama true del if. Y ya vimos que el número de veces que se ejecuta esta sentencia depende de la cantidad de tripletas de suma cero que haya en el array, por lo tanto depende del array concreto. Vimos que el número máximo de veces que se podría ejecutar sería siempre que se encuentra una tripleta. Eso ocurriría, por ejemplo, en el caso extremo en el que todos los valores del array sean todos ceros. Y el número mínimo de veces que se ejecutaría sería 0, por ejemplo, si no hay ninguna tripleta de suma 0. Por ejemplo, si todo el array está lleno de unos. Luego va a ser un valor dependiente de la entrada que vamos a llamar x. Muy bien, vamos entonces a hacer el sumatorio de los tiempos de ejecución multiplicados por las frecuencias para este algoritmo. En esta tabla mostramos para cada uno de los bloques de sentencias que hemos identificado aquí con estos nombres cuáles son sus tiempos de ejecución. Usamos unas constantes cualesquiera, t sub 0, t sub 1, no nos importa el detalle de cuál va a ser este tiempo, dependerá del microprocesador en el que se ejecutase este algoritmo. Y aquí tenemos expresadas las frecuencias de cada uno de estos bloques. El bloque A son las sentencias que se ejecutan una única vez, el bloque B son las sentencias que se ejecutan n veces, como hemos repasado antes en esta figura. Aquí en esta otra columna tenemos multiplicado el tiempo de ejecución de cada uno de los bloques por la frecuencia o el número de veces que se ejecuta. La frecuencia la tenemos expresada sin la simplificación de la aproximación virgulilla o tilde. Luego estos serían los tiempos totales de cada uno de los bloques. No nos queda más que sumarlos, los sumamos y los tenemos expresados aquí, sacando factor común n cubo, n cuadrado y n, para poder hacer ahora la simplificación de que, dado que este término está multiplicando a n al cubo, esto va a pesar mucho más cuando n se haga grande que el término que está multiplicando a n al cuadrado. Luego, este término va a ser despreciable, al igual que este va a ser despreciable, porque está multiplicando a n, y también este otro, porque es una constante. En cuanto a este otro, depende de cuánto sea x. Hemos quedado que x depende de la entrada, pero sabemos que como máximo, lo calculamos en el anterior vídeo, esto va a ser del mismo orden que esto otro, porque sería el caso en el que todas las tripletas son de suma 0. Vamos a suponer que no ocurre eso y por lo tanto vamos a despreciarlo también. Si quisiéramos contemplar una cota superior y ser pesimistas, pues simplemente haríamos que esto
pesase dos veces en la expresión final. Bien, por lo tanto, la aproximación virgulilla o tilde es esta. Nuestro algoritmo hemos llegado a la conclusión de que tiene un tiempo de ejecución t1 dividido por 6 multiplicado por n al cubo. Estamos suponiendo que x es pequeña. En cuanto al orden del crecimiento, por lo tanto, despreciamos la constante a, t1 dividido por 6, que multiplica n al cubo. El orden del crecimiento sería, por lo tanto, n al cubo. Es importante darnos cuenta de que hemos llegado a la conclusión de que el orden del crecimiento es n al cubo, que coincide con la conclusión que tuvimos cuando hicimos los experimentos al compilar y ejecutar el programa y medirlo con doubling test y obtener el modelo a partir de la representación gráfica en escala logarítmica. Allí también descubrimos que, en base a aquellos experimentos, era n al cubo el orden del crecimiento del algoritmo. Por lo tanto, tenemos, por un lado, un resultado experimental en base a mediciones en un ordenador concreto, en el que obtuvimos cierta constante, que no es muy importante, pero sí el hecho de que el orden de crecimiento era n al cubo, y ese mismo resultado es al que hemos llegado haciendo un análisis independiente de cualquier ordenador, estudiando o analizando exclusivamente la especificación del algoritmo, estudiando su código y obteniendo un modelo matemático que nos lleva a la conclusión de que el orden de crecimiento también es n al cubo. Con esto nos quedamos razonablemente satisfechos con la conclusión de que threesum.count tiene un orden de crecimiento n al cubo. O si no queremos despreciar el detalle al expresar el tiempo de ejecución con el orden de crecimiento, pues un orden de crecimiento que es n al cubo dividido por 6. Y otra conclusión muy importante a la que llegamos es la siguiente. Una vez realizado el cálculo del tiempo de ejecución para todas las sentencias, hemos llegado a la conclusión de que el orden de crecimiento es n al cubo, que es exactamente el orden de crecimiento de la sentencia que hay en el bucle más interno. Llamamos bucle más interno al conjunto de sentencias que se ejecutan más veces. En este caso, el bucle más interno es precisamente la evaluación de la expresión booleana del if que está dentro del bucle más interno, que es el que tiene la variable índice j. Pero en general vamos a utilizar esta denominación, esta terminología bucle más interno, para referirnos al conjunto de sentencias que más veces se ejecutan. Estas son las que más peso tienen con las aproximaciones que hacemos eliminando términos, como hemos hecho aquí, en el orden de crecimiento del algoritmo en el que están incluidas estas sentencias del bucle más interno. Por lo tanto, cuando hagamos análisis de algoritmos, vamos a poder despreciar directamente el tiempo de ejecución de sentencias que no pertenezcan al bucle más interno. Fijaos que una vez que sabemos esto, podríamos haber ido mucho más rápidos e ir despreciando los tiempos de ejecución de sentencias que no apareciesen en el bucle más interno. Porque de cara a caracterizar con el orden de crecimiento el tiempo de ejecución de un algoritmo, son despreciables frente al tiempo de ejecución del bucle más interno.